En esta hora, a este último tema que tengo el día de hoy sobre familias llenas del Espíritu. Ya hablamos de la responsabilidad del esposo en sujeción. Ya hablamos de la responsabilidad de la esposa en sujeción. Hoy estaremos hablando de los hijos. Padre, que esta palabra venga a traer a nuestra vida, Señor, un entendimiento claro. Aunque tenemos algo de parte de ti, si tú no nos respaldas, Espíritu Santo, solamente son palabras y no va a haber nada. Pero tú, Espíritu Santo, que eres el que convence mi vida, la vida de mis hermanos, te pido con todo mi corazón que obres en nuestras vidas. Aún en mis hermanos que están ahí en casa y que están conectados, que esta palabra sea de bendición para sus vidas también. Gracias, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Están la esposa y están el esposo desayunando. Están tomando una merienda. Al esposo se le ocurre preguntarle a la esposa lo siguiente: ¿cuál de todos los hijos te ha costado más trabajo educar? ¿Qué dice la esposa? Al de mi suegra. Bueno, si todavía no le cae el 20, ¿cuántas mujeres dicen amén a eso? Muy bien, ¿verdad? ¿Por qué inicio de esta manera? A lo mejor algunos se van a reír después del servicio y van a decir, ¿qué? Me cayó el 20. Bueno, vamos a iniciar entonces este tiempo leyendo la Escritura. Son 4 versículos que están en Efesios capítulo 6, los primeros 4 versículos, donde lo leo de la siguiente manera: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos entonces a entrar al tema. Hay en el versículo 1, hay 3 cosas que yo quiero resaltar. Número 1, hijos. Y aquí es interesante porque, por ejemplo, Pablo tenía a Timoteo, que era su hijo espiritual. Pero cuando habla de hijos, habla hijos de sangre. Ahora, me quiero ir con cierto tiento, porque lo primordial son los hijos de sangre, mis hijos de sangre. Hay personas que por alguna circunstancia han hecho familia, ¿verdad? Han asumido la responsabilidad de que a lo mejor sus hijos no son de sangre, pero que han aceptado a esos hijos como si fueran sus hijos. Bueno, primordialmente habla los hijos de sangre, pero de alguna manera, si usted está o tiene este tipo de situación que yo acabo de explicar, se refiere que usted está fungiendo como padre. Entonces, a los hijos de sangre, a los hijos que tenemos, ¿verdad? Y lo que Pablo está escribiendo en esta hora es dándole uno de los mejores consejos a los hijos, que muchas veces hemos escuchado, pero que pocas veces prestamos atención para ponerlo en práctica hasta que llegamos a ser padres, ¿verdad? Porque mientras somos hijos, yo le pregunto, la verdad, cuando somos pequeños, ¿alguien le hace caso al papá? Mire, por ejemplo,
A algunos de mis sobrinos les llegaron a decir los hijos del suelo. ¿Por qué los hijos del suelo? Porque todo el día estaban, en lugar de estar en una silla, en lugar de estar en el sillón, estaban tirados en el suelo. ¿Qué les pasará a nuestros hijos? ¿No se ha dado cuenta que sus hijos aquí vienen a trapear la casa del Señor? Y de verdad yo le pregunto, ¿alguno de sus hijos valorará lo que usted se esfuerza por tenerle sus pantaloncitos limpios o su ropa limpia y que tiene que ir a lavar ahí, ¿verdad? Y que le tiene que poner esto, lo otro y aquello para despercudirlos, porque a usted le gusta traerlos alineaditos y bien planchaditos, pero nada más llegan a donde sea, a cualquier casa, a la casa de Dios. Yo a veces veo a mis sobrinos y digo, canijos, estos nos ayudan mucho a trapear, porque los veo todos ahí tirados en el suelo y aventándose y se avientan aquí y todo. ¿Valorarán nuestros hijos eso? No, la verdad es que no. La verdad es que no dicen, híjole, no voy a portar bien porque yo veo cómo se esfuerzan mis papás por tener mi ropa limpia y tenerla planchada. No, la verdad es que no. Hasta que crecemos, hasta que por alguna circunstancia nosotros tenemos que lavar, hasta que nos dicen, ¿sabes qué? Ya tienes edad, así, póngase a lavar su ropa. Y entonces nosotros decimos, híjole. Entonces, hay cosas que a veces nos cuesta trabajo entender como hijos, pero el apóstol Pablo está dando un consejo. El consejo es obediencia. O sea, la sujeción de la mujer, ¿verdad? Someteos, juponazo en la mujer es, sujétate a tu marido, porque tu marido está lleno del Espíritu Santo y te va a llevar hacia el lugar y hacia el propósito que Dios quiere. Estoy hablando para gente cristiana. El jupotazo o el someterse del marido es ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. El jupotazo, la amonestación de Dios hacia los hijos es obedezcan. Obedezcan. ¿Quién de nuestros hijos o quién de usted cuando fue hijo nació obedeciendo? ¿Quién? Por el contrario. Todo lo queremos encontrar en la parte ahí, a veces hasta chusca. El chiste es no hacer las cosas. Tiende tu cama. ¿Para qué si la noche va a llegar y voy a volver a dormir? Alza tu cuarto. ¿Para qué? Si yo así vivo bien. O sea, siempre tendremos una manera. Estudia. No, a mí yo no necesito estudiar. A mí yo tengo una capacidad tan grande que nada más escucho al maestro y haz de cuenta que aquí tengo una grabadora y todo lo que dice el maestro ya todo lo grabé. Haz tarea. No necesito hacer tarea. O sea, siempre tenemos la contraria, ¿verdad? En lugar de apellidarse Martínez, Velázquez, Romero, lo que usted quiera, nos apellidamos, nos deberíamos de apellidar Contreras. ¿Por qué Contreras? Porque siempre llevamos la contra. Siempre estamos en contra. Entonces, el consejo es obedezcan. Y cuando habla de obedecer es a una persona con autoridad, en este caso específico, porque usted va a encontrar esta palabra, ¿verdad? Hacia otras autoridades. Pero en este preciso momento que Pablo está escribiendo, obedezcan, está hablando de la autoridad que Dios le ha dado a los padres. Entonces, una de las cosas que habla esta manera de obedecer y de estar dispuestos a obedecer a la autoridad es estar dispuesto a oír, a prestar atención, que ahí es otro de los problemas que tenemos, ¿verdad? Sobre todo ahora, siempre ha existido eso, ¿no? O sea, siempre encontramos algo que nuestro papá nos está llamando y, ajá, sí, ¿ya acabaste? Ok, está bien, tú no te preocupes, yo lo hago. No, presta atención. Escucha. Si van a platicar, si tus papás te van a decir algo, siéntate con ellos y ok, te voy a escuchar. Préstale la atención, no con indiferencia.
no con majadería, no con altanería. Puede ser que seas más estudiado que ellos. Puede ser que ellos apenas si terminaron primero de primaria. Puede ser que hayan reprobado el kinder y que tú tengas un título, pero es tu autoridad. Y debes aprender a ser respetuoso. Estoy hablando de hijos llenos del Espíritu de Dios. Estoy hablando de gente, estamos hablando de personas y de familias que tenemos un compromiso con Dios. Ahora, ¿por qué es esto? Dice Pablo, porque esto es justo. O sea, y aquí me llamó la atención por lo que significa entre algunas palabras, porque esto es lo correcto. O sea, lo correcto en una definición del diccionario dice que está libre de errores o de defectos conforme a las reglas. Ahora, vamos a entender el pasaje, porque nosotros como padres somos humanos, pero está diciendo Pablo que obedezcas a tus padres porque es lo justo, es lo correcto. Es decir, quien está dando la orden es Dios, no Pablo. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, él no se equivoca. Él no se equivocó. Él no dijo, bueno, pues ahí que te eduque a ver quién, el que mejor sepa. No, tus padres. ¿Por qué te corrigen? Porque es lo correcto. Porque es lo justo que ellos lo hagan. ¿Sabes por qué? Porque Dios puso a tus padres como autoridad. No puedo tomar en algo absoluto decir que los padres no se equivocan, porque no es algo absoluto. No puedo decir, a ver, ¿quién de los padres querrá lo malo para los hijos? Porque llega la palabra y dice, ¿podrá una madre abandonar a su hijo? Usted que es madre, ¿qué dice? Pero dice el Señor, pero si hubiera alguna, yo no. Y nos sorprendemos que en alguna ocasión hemos escuchado un niño abandonado, a veces recién nacido, que una madre va y lo abandona. Las telenovelas están hechas de eso, de la madre que es pobre y que no tiene cómo sacar adelante al niño, y porque el esposo la dejó para bendita la cosa, y entonces se le vienen gastos y va y lo deja ahí siempre en un lugar. ¿Podrá la mujer abandonar a su hijo? Yo diría no. Pero si hay alguna que lo abandone, dijo el Señor, yo nunca lo voy a hacer. Ese es nuestro Dios. Por eso no puedo hablar en absoluto. Porque muchas veces yo pensaría y diría lo siguiente: el Señor quiere lo mejor de nosotros, sí. Pero no todos los padres estamos dispuestos a. Y no todos los hijos están dispuestos a veces hacer lo que Dios quiere. Ahora, el versículo número 4 de ahí de Efesios, hasta el final hay una parte que dice en disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué escribe esto Pablo? Bueno, porque esto nos permite comprender algo, hijos. Hay hijos, por ejemplo, los míos, que gracias a Dios ya están casados, yo les decía, están formando y están iniciando para formar una familia, pero tienen todavía, gracias a Dios, hasta ahorita, a su papá y a su mamá. No sé el día de mañana que Dios decida. En mi caso, aunque estoy casado, ya no tengo a mi papá y a mi mamá. Pero no porque estoy casado, esta palabra no es para mí. Esta palabra no es para usted. Porque al casarnos no quiere decir que nos desligamos de la obediencia a nuestros padres. Les dije, no quiere decir que nosotros vamos a entrometer en su matrimonio. Pero hay cosas que a veces se van perdiendo en el sentido de decir, tú ya no tienes autoridad sobre mí. No, son tus padres.
Y te digo un consejo, nunca dejes de ver por ellos. Nunca. Nunca dejes de ver por ellos. Entonces, para poder lograr esto, en disciplina y amonestación del Señor, para poder lograr esto, déjeme decirle algo, se necesita la llenura del Espíritu Santo. Para que nuestros hijos obedezcan, necesitan la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿a qué edad el niño puede ser lleno? ¿A la edad de 10 años? ¿A la edad de 12? ¿O hasta que cumplan su mayoría de edad? ¿Qué versículo encuentra usted en la Biblia en donde nos hable de la edad en que los hijos pueden ser llenos del Espíritu Santo? Cuando traigan su credencial de lector. Cuando digan, aquí está mi pasaporte. Hermano, usted se sorprende en la Escritura de ver pequeños que tienen una convicción clara, como un Samuel, como un Daniel, como un José, como muchos de ellos que alcanzaron a comprender y a entender que no hay cosa mejor que estar alineado a la autoridad de Dios, porque eso nos va a permitir vivir una vida de felicidad y de alegría en el Señor. Hay un problema, que muchas veces nosotros pensamos que hasta que lleguen a su mayoría de edad, no, instruye al niño en el camino correcto, en el camino del Señor. Y cuando sea grande, no se va a apartar de él, porque tú lo instruiste, porque tú lo estás edificando. Me hubiera gustado a mí que un día, en alguna ocasión, alguien me hubiera predicado sobre este punto, como quizá lo estamos entendiendo durante este tiempo. Pero qué bueno que hoy Dios nos está hablando a nosotros. Ahora, aquí hay un punto muy importante, las familias cristianas. ¿Cuántas familias cristianas tenemos aquí? ¿Cuántas familias cristianas nos están viendo allá? Bueno, entonces, la familia cristiana debemos de tener algo bien presente. ¿En quién está nuestro fundamento? En Cristo. Por lo tanto, cristianos, Cristo, seguidores, hacemos lo que el maestro dice, discípulos, hemos puesto nuestro fundamento en la piedra angular que es Cristo el Señor. Entonces, en la familia cristiana que su fundamento es el Señor, no puede aceptar otro señorío. ¿Está de acuerdo en eso? No puede aceptar otro señorío para su crecimiento. Es por eso que entonces esta frase, en disciplina y amonestación del Señor, no se puede aplicar para matrimonios incrédulos. Y por lo tanto, esos matrimonios incrédulos, ¿cómo quieren que sus hijos se sometan al Señor si no pueden los padres someterse al Señor? ¿Cómo los vas a enseñar? Entonces, ese es un problema que muchas veces las personas que no tienen a Cristo y que no conocen al Señor están trabajando con esa situación. Es que ya no lo aguanto. Es que es un pingo. Algunos papás dicen, es un demonio. No, híjole, qué bárbaro. Y mire que ya le he tundido, y ya le he dado. Pero tú no tienes el fundamento que es el Señor. ¿Cómo vas a alinear a tus hijos en un fundamento que ni tú mismo estás dispuesto? Estoy hablando de la gente que no tiene al Señor, de los incrédulos. Pero hermano, si nuestro fundamento es el Señor, ¿qué tenemos que empezar a sembrar en nuestros hijos? Lo que el Señor quiere. Entonces, entendamos el por qué a veces un versículo resalta. Por favor, 1 Corintios 6:14. Mire cómo resalta. Uno antes era, ahí está. Dice, ándele, entonces me equivoqué. No es ese, Davidcito, perdóneme. No es ese, no sé qué transcribí acá, pero es un versículo que usted y yo conocemos. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo
tiene la justicia con la injusticia. Puede ser la mujer más hermosa, más atractiva. Gracias, 2 Corintios. Gracias, hermano. Gracias, hijo. Sí se me pasó entonces ahí a poner. Puede ser la mujer más hermosa, pero si no tiene a Cristo. Puede ser el hombre más guapo, cuerpo atlético, con un cabello despampanante, rizos de oro. Puede ser tan guapo o más guapo que el hijo de David, Absalón. Pero si no tiene a Cristo, no se unan en yugo desigual, gracias, con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene Batman contra el Guasón? Para que me entiendan los niños, ¿no? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con quién? ¿Habrá alguna comunión? ¿Habrá algún compañerismo? Dígamelo. No. Entonces, ¿por qué a veces queremos rehacer o hacer nuestra vida con gente que no quiere nada con Dios? Las consecuencias las llevamos cada uno de nosotros, pero más las consecuencias las van a llevar nuestros hijos. Porque ¿bajo qué lineamiento los vamos nosotros a enseñar? Tenemos que aprender a hacer eso. Mire, tanto Efesios como Filipenses como Colosenses, ahora sí, Davidcito, Efesios, Filipenses y Colosenses, las 3 cartas fueron escritas por Pablo aproximadamente en el año 61 después de Cristo. Las 3. Más o menos usted puede verlos. Y ahí está. Ahora, ¿por qué le estoy comentando esto? Porque cuando él escribe a Efesios, escribe a la familia. Cuando le escribe a Colosenses, le escribe a la familia. Porque si hay algo importante en las iglesias, es la familia. Entonces, Pablo le dice a los colosenses aquí en el capítulo 3, hijos, obedezcan a sus padres. ¿En qué? En todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Ahora, asterisco en todo. Y en este todo, es como cuando leímos en Efesios que la mujer obedezca a su esposo en todo. Ojo, una familia llena del Espíritu Santo, un padre lleno del Espíritu Santo, una madre llena del Espíritu Santo, un esposo, una esposa llena del Espíritu Santo, buscarán llevar a sus hijos a lo que Dios quiere. Pero el en todo no es en todo. Porque hay ocasiones donde los padres a veces cometemos grandes errores. Hermano, ayúdeme a orar por Joni, ya no lo aguanto. De verdad, hijo, cada día lo veo más rebelde. Y bueno, ya sabe, los de la confesión positiva a veces dicen, cancele eso. Porque lo que declara, usted lo está diciendo, por eso es rebelde. Porque está diciendo que es rebelde. No se trata de eso, no se trata de cancelar, ¿no? Porque nos las vivimos cancelando. No, diga que es un campeón, diga que es esto, diga que es lo otro, motivacional y todo, pero no hay. ¿Sabe cuál es el error más grande? Claro que sí, hermano, con todo gusto le ayudo a orar por Jonis. Oiga, a propósito, fíjese que los jóvenes van a tener su velada este sábado, este viernes, van a tener su velada. Mándelo para que de alguna manera el Señor vaya a trabajar, que no puede. ¿Qué cree que ya tenemos un compromiso?
Ay, hermano, hubiera sido el otro viernes, mire, apenas hubiera sido, pero ¿qué cree? Este viernes nos vamos a ir de fin de semana. ¿Dónde está tu cabeza? No que no viajes. No me malinterprete. Entiéndame la figura que le estoy diciendo. Quieres que el Señor lo transforme, pero no estás dispuesto a. Entonces, ahí hay una situación bien grande. Entonces, papá, ¿me das permiso de ir a la reunión de jóvenes? No, hijo, porque ¿quién te va a recoger? Y a veces hay padres que a veces no sé dónde tenemos la cabeza, que queremos que nuestros hijos hagan algo fuera de los lineamientos de Dios. Por eso, hermano, yo como padre no estoy hablando en contra de usted, estoy hablando en mi contra. Y estoy diciendo, ¿quieres verdaderamente ser una familia que Dios ha venido proyectando como la quieres? Y principia contigo, Jonatán, y mantente lleno del Espíritu. Y que tu esposa se mantenga llena del Espíritu para que tus hijos estén llenos del Espíritu y entonces todo embone. Porque lo único que tú le vas a pedir a tus hijos, padres, papá, mamá, lo único que tú le vas a pedir a tus hijos que lo hagan y es donde deben de estar ahí para obedecer, es lo que es concerniente a los propósitos de Dios. ¿Sabe cuántas veces mi padre me dejó quedarme para hacer tarea? Porque el otro día tenía que entregar el cuaderno en limpio. Ninguna vez. Ninguna vez. Porque el maestro de matemáticas, el que tuve en segundo de secundaria, gran parte de la calificación era entregarle el cuaderno y él tenía que revisarlo. Y usted sabe que en secundaria, yo sé que usted fue muy estudioso, pero yo iba a echar relajo. Yo no llevaba el cuaderno de cuadrícula chica, yo llevaba una hoja aparte donde apuntaba la de esa, pero llegaba el día que decía el maestro, la próxima semana voy a iniciar, y como se le ocurriera, si ocurría 1, 2, 3, 4, decía, bueno, tengo 2 días para terminarlo, porque era el 61. Pero si se le ocurría, hoy nos vamos a ir 1, 11, 21, 31, 41, 51, sabía que en la primera me tenía que tocar, que era a capricho del maestro. Entonces yo le decía, papá, ¿qué crees? Que mira, que esto, que... No, primero vamos a la casa de Dios. Y una sola vez, no me dejó. Tenía que venir. Tenía que estar. Y aunque me desvelara, a las 11 de la noche me dormía. Porque ¿sabes qué? Tienes que obedecer a tus padres. Yo podía argumentarle muchas cosas, pero se trataba de Dios. Y cuando se trataba de Dios, Él era rudo. Y me decía, hijo, no sé si para tu bendición o para tu desgracia, pero soy la persona responsable. Y tenemos que estar. Y tenemos que venir. Y antes, hoy, pues tenemos la bendición de que, pero ¿sabe por qué iniciamos nosotros tan temprano aquí los servicios? Porque así desde temprano teníamos que venir de 8 a 9 hacia el servicio y terminando el servicio, vámonos a Betania. Estábamos en Betania y ya de ahí veníamos en la tarde, hacíamos el servicio de 4 a 5 porque a las 6 iniciaba en Betania y teníamos que regresar porque era la manera. Y nunca nos dijo, quédense, para tu bendición o para tu desgracia. Pero tienes que servir a Dios. Hoy se lo agradezco. Porque Dios nos permite estar aquí. Y si algo yo le digo a Dios es, permíteme que el día que tú me llames a tu presencia, pueda estar sirviéndote. Porque eso es lo mejor que podemos hacer. Ahora, ¿por qué
porque esto agrada al Señor, dice el versículo 1. Porque esto, hijos, obedezcan al Padre, a sus padres, porque esto agrada al Señor. Ahora, Pablo va a tomar, como usted ya observó en los otros versículos, lo que viene en la ley, Éxodo 20:12, que usted lo puede repetir de memoria. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días, ¿qué? Se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Honra a tu padre y a tu madre. Aquí no hay asteriscos. Aquí no hay números en pequeño. Aquí no hay letras chicas. Bueno, si tus papás te quieren, si tus papás te abrazan, si tus papás, no. Honra a tu padre y a tu madre. Es que mi papá es un tirano. Honra a tu padre y a tu madre. Es que mi papá nunca me ha hecho una caricia. Honra a tu padre y a tu madre. Es que mi papá nunca ha estado en ningún festival. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres tener larga vida? Honra a tu padre y a tu madre. Y como Pablo era un amante de la palabra, entonces ocupa un sustento de la palabra para poder decirnos en los versículos 2 y 3, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí él pone esto, ¿sabes qué? De todos los mandamientos, de los que están en Éxodo, de esos 10 que resaltan en Éxodo, es el primer mandamiento que tiene una promesa. Y la promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. A todos nos gusta que nos vaya bien, pero no todos honramos a nuestros padres. Ahora, este es un principio que Dios respeta para creyentes y no creyentes. Es un principio de Dios. Hay gente que no quiere nada con Dios, pero ha honrado a sus padres y Dios los bendice porque es un principio para que te vaya bien. Hay gente que no quiere nada con Dios, pero se da a su papá, se da a su mamá, ve por ellos, valora todo lo que hicieron y se da a ellos. ¿Cómo les va? Bien, sí, porque es una promesa de Dios. Aquí tampoco hay un asterisco, solamente si eres cristiano, no. Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente que amamos a Dios hemos honrado a nuestros padres? Hemos honrado lo que ellos de alguna manera hacen. Mire, por ejemplo, cuando estábamos en la primaria o en la secundaria, que hasta ahí yo llegué, hasta la secundaria, no sé por qué siempre ponían, en mi caso, el cesto de la basura atrás de la puerta. 61 alumnos, bueno, 62 porque todavía estaba Zaragoza, mi compañera. 62 alumnos, hoy no sé, parece que nada más hay como 25, máximo a veces 40, no sé, pero agréguele otros 20 más, no, pues éramos ahí un salón de sardinas, ¿verdad? Y luego, no sé por qué nos pasaba, ¿verdad? Que a veces, bueno, yo siempre fui de los primeros, porque si nos ponían por estaturas, yo siempre fui el primero a quedar ahí, pero quedaba de aquel lado. Y la puerta estaba al otro extremo. ¿Quién nos enseñó el básquetbol? Rompíamos la hoja porque no nos servía y no la atinábamos. Hay que se quede. ¿De quién hablaban mal? ¿De mí? ¿De quién hablaban mal los maestros? ¿No le han enseñado a sus padres? ¿No le han educado? ¿Por qué usted no saluda? ¿Que sus padres no le enseñaron a saludar? ¿Que sus padres no le enseñaron a decir gracias? ¿Y de quién están hablando? De los padres. Deshonrar a los padres a veces es la manera en que nos comportamos en donde quiera que estemos. Pero cuando tenemos una conducta como Dios demanda, por eso usted, ahora que leímos Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes,
Primero de Crónicas, segundo de Crónicas. ¿Quién de ustedes encontró la historia de la vida de Nun? ¿Dónde está? ¿En qué capítulo de la vida de Nun? ¿Por qué conocimos a Nun? Por Josué, hijo. ¿Y cómo era Josué? ¿Y cómo fue Josué? ¿Y cómo se comportó Josué? ¿Por qué no dijo el Señor Josué, el que perfeccionó Moisés? Josué, hijo de Nun. Porque aunque de Nun no se nos dice nada, fue un hombre que sin aparecer a cuadro enseñó a amar a su hijo a Dios. A lo mejor usted nunca va a estar aquí, pero si usted enseña a amar a su hijo como Dios quiere, puede ser que usted no brille, pero puede ser que él sea una bendición grande para la iglesia del Señor. Puede ser que sea el próximo evangelista, puede ser que sea el próximo que salga a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque usted lo está enseñando, aunque usted no aparezca. Pero el día de mañana se dirá, Josué, hijo de Nun. Y esa es la parte que nosotros debemos observar. Entonces, para que te vaya bien. Y esa palabra es interesante, le voy a decir por qué. Mire, esa frase se refiere a que al hacerlo producirá felicidad. O sea, cuando tú honras a tus padres, ¿sabes qué produce en ti? Felicidad. Oiga, hermano, poder llegar y bendecir. Yo me acuerdo la vez que Dios me permitió comprarle su carro a mi papá. Un carro usado. De la agencia lo saqué. De esos carros usados, pero de agencia. Y un día le dije, ven, sal, te tengo una sorpresa. Dios me lo concedió, podérselo dar un día de su cumpleaños. Y salió y dijo, ¿qué pasó? Dije, ¿te gusta ese carrito? Sí, está bonito. Es tuyo. Un hombre que siempre con un rostro adusto le cambió el rostro, agradeció. ¿Sabe qué produjo en mí? Felicidad. Felicidad. Mis hijos me han dicho, va a llegar el día en que ya no vas a hacer nada, nosotros te vamos a dar. Y yo le digo, Señor, escúchalos. De veras, escúchalos. Porque sé que va a producir felicidad. Felicidad. Cuando honras a tus padres, produce felicidad. Nos hace productivos. ¿Y sabe qué trae a nuestra vida interior? Sanidad. ¿Cuántos padres y cuántos hijos están enojados? ¿Cuántos hijos no pueden ver a sus padres? Porque dije, tristemente fueron unos desalmados, fueron unos violentos. Oiga, no medían con qué nos pegaban, con el cable de la plancha, con la manguera de la lavadora, con la chancla voladora, con lo que tuvieran a la mano. A veces hasta nos maldijeron. A veces hasta llegamos a pensar, yo creo que no soy su hijo, por cómo me tratan. Porque siempre me culpan por esto, por lo otro y por aquello. Pero cuando tú los honras, hay sanidad en tu corazón y dices, yo no tengo nada contra ellos. No sé por qué se habrán comportado de esa manera conmigo, pero mi corazón está sano. Y puedo darme a mis padres. Decía una poesía cuando yo era adolescente y iba a venir el Día de las Madres, esa frase que usted la va a recordar, si tienes una madre todavía, da gracias al Señor que te ama tanto. ¿Usted tiene una mamá? Es dichosa.
y ya no la tengo. Y no estoy publicando. Cada 2 de octubre, híjole, ya van 18 años, 15 años, 13 años que no te tengo, pero cuando llegue al cielo, no. Los años que Dios me permitió, la disfruté. Pero la añoro hoy, como quisiera tenerla. Jugaba tanto con ella. Y aguantaba todas mis bromas, mi mamá. Teníamos una comunicación muy hermosa. Estos tremendos, tanto el Huicho como el Mickey, me pusieron Magnolia porque decían que era el consentido de mamá. Pero tenía una relación con ella hermosa. ¿Tú tienes una madre? ¿Tienes un padre? Hónralos. Hónralos. ¿Sabes por qué? Porque si lo haces, te va a ir bien. Y Dios te va a prosperar los tiempos que Él tenga. Versículo 4, estoy casi terminando. Miki, ¿va subiendo por lo menos a ir tocando algo? Versículo 4 de Efesios dice, y ustedes y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando habla de padres, habla del hombre que engendró. O sea, hijos de sangre, padres que engendramos. Entonces, está refiriéndose a los padres. Esto nos enseña claramente que son los padres los que deben de aplicar la autoridad en el Señor a sus hijos. Es la orden de los padres. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como padres varones? Me quita, ahí te los encargo. Y si se portan bien, son mis hijos. Pero si no se portan bien, ¿de quién son? De ella. Mira, tus hijos no obedecen. Mira, tus hijos no hacen caso. Mira, tus hijos dejan prendido todo. Mira, tus hijos no levantan. Mira, tus hijos esto y mira, tus hijos lo otro y mira, tus hijos. Espera. No son mis hijos. Son nuestros hijos. Y si no levantan, ¿qué has hecho para enseñarles? Y si no hacen, ¿qué has hecho para que lo hagan? ¿Verdad? Entonces, esto es interesante. Padres, no provoquen a ira, es decir, no hagan enojar. El original de esta palabra, provocar a ira, o sea, la frase es una sola palabra en el griego, parorgizo. Es una sola palabra, parorgizo. Y lo que tiene que ver es cólera. Esa es la realidad. No provoques a cólera. Ahora, no estoy hablando de la enfermedad, sino cuando alguien está colérico, que es que mi papá me pone. ¿Se da cuenta el equilibrio que tiene la palabra de Dios? Sí, honra a tu padre y a tu madre. Pero padres, no provoques a cólera a tus hijos. No los hagas enojar por imponerles algo que en determinado momento es por tu capricho, no porque verdaderamente lo tenga que hacer. Por ejemplo, ¿cuántos no han escuchado que el padre que es doctor, ¿qué quiere que su hijo sea? Doctor. Es odontólogo. Tienes que ser odontólogo. Y ya desde chiquito apréndete los nombres de las muelas. Y aprende los nombres de los dientes. Y cuáles son estos y cuáles son los otros. Y cómo se dividen. Y esto, lo otro y aquello. Y bueno, si el niño tiene ese deseo excelente. Pero no le impongas. Ahora, hay otros padres que quisieron ser abogados, pero no pudieron. ¿Qué quieren que sus hijos hagan? No, es que la abogacía y ahí vas a ganar y todo. Y yo no sé qué, te voy a mandar a las mejores de las escuelas y todo.
Y el jovencito o la jovencita dice, pero yo soy bien tímido, ¿cómo me voy a ver en un careo o ahí defendiendo, ¿no? al acusado? ¿O cómo? Se necesita carácter, se necesita fuerza, se necesita impulso. Y yo me... ¿Pero qué hacemos? Pues vamos. Mire, voy a ocupar el ejemplo de este pequeño porque es mi hijo. Y entonces, este tremendo tiene una capacidad. ¡Hijo, hoy! Me quisiera levantar el cuello para decir, es un Velázquez. Pero los Martínez también tienen seso. Y que mire que algunos Martínez se han, no han tenido la necesidad de hacer tesis porque por promedio yo sé que él tiene una capacidad increíble, pero él me dijo, ¿sabes qué? He buscado de Dios y Dios quiere darme este rumbo. Excelente. ¿Por qué lo obligo a hacer o por qué le impongo algo que en determinado momento va a ser un fracaso? Entonces provocamos muchas veces a ira imponiendo lo que a lo mejor... ¿Cómo lo imponemos? Porque soy tu padre. Padres, sabiduría. Entiendan que estoy hablando, espero que el Espíritu de Dios nos ayude para hablar en un balance, ¿eh? A veces hacemos exigencias injustas a los hijos. Hay muchas cosas que podríamos nada más de este punto detenernos para decir todo lo que a veces como padres no nos damos cuenta, pero provocamos a ira a nuestros hijos. Vemos padres que no tenemos sabiduría y que no sabemos que lo único que estamos provocando en ellos es un enojo, es una molestia, es algo que en determinado momento, en lugar de ayudarlos para impulsarlos, lo único que estamos haciendo es hundirlos más y más y más y alejarlos más y más y más. Padres llenos del Espíritu Santo, hijos llenos del Espíritu Santo. Voy terminando entonces con Efesios 4:31 y Colosenses 3:8. Miren algo interesante, dice el apóstol: quiten de ustedes toda amargura, ¿qué más? Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Claro que es una lista, pero si la aplicamos, si yo la aplico como padre hacia mis hijos, es que a veces quiero descargar toda mi amargura en ellos, todo mi enojo, toda mi ira, todos mis gritos, todo lo malo, las maldiciones. Había un niño que le preguntaban en la escuela: ¿y tú cómo te llamas? ¿Tonto? ¿Cómo te vas a llamar tonto? Sí, tonto. Mi papá siempre me dice que soy tonto. ¿Qué estás vertiendo en tus hijos? Colosenses, por favor, Davidcito, 3:8 dice: pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas. ¿Qué dice? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Qué sale de tu boca hacia ellos? ¿Qué les estás proyectando a ellos? Porque no te das cuenta, pero muchas veces lo que sale de nuestra boca no solamente los marca, los ofende, los llena de ira y se molestan y se enojan. Por eso
El apóstol Pablo termina diciendo: críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y esta palabra criar es hasta llegar a la madurez, hasta que alimentar, educar y dirigir. Todo ese tiempo debes de criarlos. ¿Por qué? Por eso debemos entender que cada uno de nuestros hijos son diferentes, ¿verdad? Son diferentes. Tú eres diferente a Sai. Jones es diferente a Jai. Tú eres diferente a Dani. Y Dani es diferente a Fabiola. Y Fabiola es diferente a Nelly. Y Fabián es diferente a Augusto. No son iguales. Mientras que ella es machetera, él puede estar corriendo, jugando y va aprendiendo. Diferentes, hay que entender cómo son. Criadlos. Criadlos. Siéntate porque vas a aprender. No aprendía nada. Pero, sale. Este gol de Ronaldinho, sí, por 3x2, 6. Sale, ahí está. En el pasamanos, 2x1, 2, 2x2, 4, 2x3, 6. Así aprendió. Son diferentes. ¿Cuánto más los que tienen más de 4? ¿Cuántos más los que tienen 3? Y los que tienen 1, prepárense porque este año el Señor quiere hacer grandes cosas. Termino diciéndole que criar significa poner fundamentos. Criar significa poner fundamentos en su vida de obediencia a Dios primeramente, a su familia. Pero para esto es importante invertir tiempo en la vida de nuestros hijos. Póngase en pie, porque quiero terminar de esta manera. Fíjese algo. ¿Cuántos de los padres, papás varones, han tenido la oportunidad de ir a los festivales de sus hijos? Papás varones. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ir al festival de sus hijos? Los felicito. Los felicito mucho. Porque casi siempre, ¿quién va? La mamá. La mamá es la que va. Ahora, yo le he dicho, y pues ya no está mi papá, pero si estuviera, lo diría también, porque no creo que lo digo porque ya no está él. Pero él era todo era comercio, todo era negocio. Todo. Eso me enseñaron. Eso aprendí y le he dicho. Entonces, un solo festival que él haya ido, nunca. Quizá por eso no me gustaba a mí salir en los festivales del Día de las Madres, porque no sabía si ir mi mamá o no. Y si me apuntaba para bailar la danza de los viejitos, que un día lo hice en la primaria, el ver que ya nos tocaba el bailable y que no llegaba mamá, me ponía triste. Pero es que son cosas que no entendemos. Son cosas que no comprendemos. Entonces, lo primero que yo pensaba es: mis papás no me quieren, porque mi papá nunca ha venido a firmar una boleta. Mi papá nunca ha venido a un festival donde yo salgo. Nunca ha venido. Repetí el mismo patrón con mi hija. Qué bueno que Dios le regaló un padre como Nefta también, que fue su papá neta, y que todo el tiempo ahí, si iba a salir de vaquita, la llevaba de vaquita. Si iba a salir de vaquera, la llevaba de vaquera. Si iba a salir de esto, ahí estaba él. Y siempre presentes.
presentes. Yo no. Por ese ejemplo que recibí. Aquí está Mickey. Ya no está Huicho. Pero pregúntenle en sus festivales, ¿cuándo estuvo mi papá? Nunca. Yo me hice cargo de ellos. Yo iba, firmaba. Yo el que recibía las calificaciones. ¿Cuántos padres hay así como el que estoy describiendo? Pero un día Dios habló a mi corazón. Y cuando este pequeño entró al kinder, procuré estar. Y cuando estuvo en la secundaria, había matrogimnasia, se llama, y ahí pude estar con él. Porque mi vida cambió. Pero le voy a decir algo que entendí. Para mí, para usted, que a lo mejor se está identificando con padres que a lo mejor no fueron cariñosos, que a lo mejor no fueron amorosos, que a lo mejor nunca le dijeron, ven mi niño, te amo. Que nunca aceptaron un beso, porque si usted le daba un beso se ponía así, mire, como estatuas, ¿no? Y más si era un hombre a un hombre, por toda la porquería que les metieron. Pero ¿sabe de qué me di cuenta? Me di cuenta de algo que hasta apenas hoy lo entendí. Ropa no me faltó. Primaria y secundaria, mis papás nunca fueron de que iba a pasar de primero de primaria, segundo de primaria, decir, a ver, ¿cuál cuaderno te quedó ahí más o menos con unas hojitas que lo podamos ocupar? Entregábamos la lista de útiles y útiles nuevos y mochila nueva. ¿Qué quieren de comer? Y lo que pedíamos nos los daban. Vamos a ir a comprar hoy tortas. ¿De qué quieres? Y nos traían. Y entonces yo entendí que el que nunca me faltó calzado, que el que nunca me faltó alimento, que siempre vieron y me dieron lo mejor, pude entender que esa es la manera en que me dijeron te amo. Aunque yo esperaba otra cosa, aunque usted espera otra cosa, aunque usted esperaba algo más, pero por favor, dígame, ¿quién nos enseñó? Yo le decía, me hubiera gustado que un día alguien nos hubiera hablado como el Espíritu de Dios nos está hablando hoy, para sacudirme y decirme la manera, pero no lo hicieron. Es hasta ahora que tengo que preparar esto para decir cuántos errores. Y la indicación de Dios entonces para hoy es la siguiente. Yo quiero invitarle a los padres que se reúnan con sus hijos. Y aunque no les hayamos hecho nada, yo quiero que les pidamos perdón. Y aunque usted sea un hijo excelente, yo quiero que le pida perdón a sus padres. Y que le diga, perdóname. ¿Cómo hace? Ahí, con quien esté. Sé que la mayoría, a lo mejor, de nuestros hijos están abajo. Pero ¿quién nos enseñó? Pero Dios hoy quiere sanarnos. Dios hoy quiere sanarte. ¿Está algo en tu corazón ahí que no puedes? Sánalo. Sánalo, por favor. Dile al Señor, Señor, yo no quiero caminar con esto, ya no. Quiero sanarlo. Sí, me ofendieron.
Sí me dijeron, sí hicieron cosas. Si usted que está en casa, hermano, tiene a sus hijos ahí, reúnase. Hoy Dios quiere sanar. Hoy Dios quiere sanar. Porque hemos sido ingratos como padres. Porque hemos sido ingratos como hijos. Que cuando nos vayamos de aquí, nuestro corazón se vaya sano.